líquidos y su composición. El agua es fisiológicamente necesaria para la supervivencia humana y debe existir un equilibrio a largo plazo en la ingesta y la pérdida de agua. El agua corporal se divide en dos grandes compartimientos: el líquido intracelular y el líquido extracelular. El líquido intracelular es el que encontramos dentro de las células y representa el 65% del agua corporal. Y el líquido extracelular es aquel que está afuera de las células y representa el 35% del agua corporal. El extracelular se divide en tres subcompartimientos. El primero es el plasma sanguíneo. Es la proporción líquida de la sangre y por lo tanto es la sustancia contenida dentro del sistema cardiovascular. La sangre y el plasma son la fuente principal del líquido y de sólidos de los demás compartimentos. Este representa el 5% del peso corporal. El otro es el líquido intersticial, es el que baña las células. Está siempre en el exterior de los vasos sanguíneos y en contacto directo con las membranas celulares. Así las células realizan siempre los intercambios en el líquido intersticial o celular. El otro es el transcelular. En este subcompartimento incluimos las secreciones digestivas y urinarias. Incluimos también los líquidos contenidos en las membranas serosas, como el sinovial, el líquido cefalorraquídeo, la endolinfa, la perilinfa, el líquido peritoneal, el pleural y el transcelular. Este compartimiento incluimos las secreciones digestivas urinarias, así como también incluimos los líquidos contenidos en las membranas serosas. El peso corporal, nosotros debemos tener el 60% de agua, que el 2/3 es el líquido intracelular y 1/3 el líquido extracelular, con 20%, en la que incluye 5% intravascular y 15% intersticial o tisular. La composición. Por lo tanto, las modificaciones en la cantidad de agua intracelular afectarán gravemente la salud del individuo. Afortunadamente, el compartimiento líquido intracelular es el último en alterarse en enfermedades que se acompañan de trastornos del volumen líquido y corporal. Y pues son la composición, los subcompartimientos de los tipos de líquidos. Tipos de sistemas circulatorios. Antes de comenzar con los tipos, es importante que tengamos presente que todos los sistemas circulatorios cuentan con tres partes principales. La primera es un líquido, que comúnmente es la sangre, que actúa como medio de transporte. El segundo es un sistema de canales, que también son los vasos sanguíneos, que conducen a la sangre por todo el cuerpo. Y la tercera es una bomba, que es el corazón, que mantiene la sangre en la circulación. En cuanto a los animales, tenemos que cuentan con dos tipos de sistema circulatorio. Puede ser un sistema circulatorio abierto o un sistema circulatorio cerrado. El primero es el abierto. Este lo podemos encontrar en muchos invertebrados, como los artrópodos, que son los crustáceos y las arañas y los insectos, y también a los moluscos, como los caracoles y las almejas. Estos animales que tienen un sistema circulatorio abierto pueden tener uno o más corazones y una red de vasos sanguíneos con un espacio grande abierto en el cuerpo, que se llama hemocele. En este tipo de sistemas circulatorios, la sangre no necesariamente viaja a través de todos los vasos sanguíneos, pues son conducidas hasta el hemocele, en donde va a ser dispersa por todos los órganos del individuo. El sistema circulatorio cerrado también lo podemos encontrar en algunos invertebrados, como la lombriz de tierra, o moluscos que son muy activos, como los calamares y los pulpos. Pero este tipo de sistema circulatorio es mucho más frecuente y más característico de todos los vertebrados, incluidos el ser humano. En este tipo de sistema circulatorio, la sangre se encuentra confinada en el corazón y a una serie continua de vasos sanguíneos. Estos sistemas permiten un flujo mucho más rápido de la sangre y también un transporte más eficiente de los desechos y de los nutrimentos, y también proporcionan una presión sanguínea más alta que los sistemas abiertos. El ejemplo más claro y más sencillo con el que contamos sobre un sistema circulatorio cerrado es el sistema que vemos en los peces, donde se puede apreciar notablemente que la sangre tiene que pasar por todos los vasos sanguíneos y está confinada exclusivamente en el corazón.
Además de estos tipos de sistemas circulatorios, contamos con distintos tipos de circulación sanguínea. Dentro de los tipos de circulación sanguínea tenemos la simple, la doble, la compuesta, la completa y la incompleta. Dentro de la circulación simple es aquella que la sangre solamente da un recorrido por cada latido. La doble es cuando la sangre recorre 2 veces por cada latido. El tipo de circulación que es completa es cuando no ocurre una mezcla de sangre oxigenada con la desoxigenada, y la incompleta es cuando ocurre una mezcla de estas ambas, y principalmente esto ocurre en aquellos organismos invertebrados que no cuentan con las 4 cavidades del corazón como lo tienen los vertebrados. Principios generales de la circulación. ¿Cuál es la función de la circulación? Esta consiste en atender las necesidades del organismo, transportando los nutrientes hacia los tejidos, transportando los productos de desecho, transportando las hormonas de una parte del organismo a otra, en general manteniendo un entorno apropiado en todos los líquidos tisulares del organismo, logrando una supervivencia y funcionalidad óptima para las células. Entre las características físicas de la circulación es que la circulación se encuentra dividida entre la pulmonar y la sistémica. Como la circulación sistémica aporta flujo sanguíneo a todos los tejidos del organismo, excepto a los pulmones, también es llamada como circulación mayor o circulación periférica. Los componentes funcionales de la circulación son las arterias, las cuales transportan sangre hacia los tejidos con presiones altas y poseen unas paredes fuertes. Las arteriolas, las cuales son encargadas de controlar el flujo sanguíneo en cada lecho tisular en respuesta a sus necesidades. Estas poseen unas paredes fuertes que se contraen y dilatan según el estímulo. Las capilares, que median el intercambio nutricional de líquidos y poseen unas paredes finas. Las vénulas, que recogen la sangre de los capilares y cuando se agrupan varias llegan a formar venas muy grandes. Y pues las venas son encargadas de transportar la sangre al corazón y sirven de reserva sanguínea. Estas poseen unas paredes fuertes que tienen una presión muy baja, pero un flujo sanguíneo muy rápido. Como la circulación es muy compleja, existen 3 principios generales que hablarán acerca de las funciones de la circulación. El primer principio nos dice que la velocidad del flujo sanguíneo en cada tejido del organismo casi siempre se controla con precisión en relación con la necesidad del tejido. En este principio también nos dice que la microvasculatura controla el flujo sanguíneo local a un nivel requerido para la actividad tisular. Para la actividad tisular, el control nervioso y hormonal de la circulación. El segundo principio nos dice que el gasto cardíaco se controla principalmente por la suma de todos los flujos tisulares locales. En ese principio también nos mencionaba que el corazón responde automáticamente cuando regresa la sangre, bombeándola inmediatamente hacia las arterias. En el tercer principio nos dice que la regulación de la presión arterial es generalmente independiente del control del flujo sanguíneo local o del control del gasto cardíaco. Cuando la presión arterial cae, se desencadenan reflejos nerviosos que hacen que se eleve la presión a la normalidad. Este aumento es provocado por la fuerza cardíaca, por la venoconstricción y la constricción arteriolar. Además de los principios generales, en donde yo investigué esta información, abarcaba otro tema que era interrelaciones entre la presión, el flujo y la resistencia, donde el flujo sanguíneo que atraviesa un vaso sanguíneo está determinado por 2 factores, que es la gradiente de presión y la resistencia vascular, como se puede demostrar en la imagen, donde la P1 y P2 representan la diferencia de presión y la resistencia es consecuencia de la fricción entre el flujo de sangre y el endotelio intravascular. El flujo a través de un vaso se puede calcular por medio de la fórmula también llamada ley de Ohm, donde el flujo es igual a la diferencia de presión entre la resistencia. Esta fórmula nos afirma que el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de presión
pero inversamente proporcional a la resistencia. Esta ley expresa las relaciones más importantes entre todas las existentes que el lector debe conocer para entender la hemodinámica de la circulación. Debido a la gran importancia que tiene esta fórmula, nosotros deberíamos familiarizarnos con las demás formas algebraicas, donde se pueden calcular la diferencia de presión y la resistencia. Y esta es la bibliografía que ocupé. Los vasos sanguíneos de los vertebrados. En los vertebrados tienen un sistema circulatorio especializado que transporta sangre y que siempre puede ser cerrado, y otro sistema que es linfático que desemboca en el anterior. El sistema cardiovascular está formado por el corazón, que está formado por tejido muscular cardíaco que se contrae rítmicamente impulsado por la sangre. También se encuentran lo que son las venas, vénulas, capilares y arterias, que son los vasos sanguíneos, que hay tres clases: venas, que conducen sangre de los tejidos del cuerpo al corazón; arterias, que conducen sangre del corazón hacia los tejidos; y los capilares, que unen ambos tipos de vasos y son los únicos que permiten el intercambio de sustancias. La sangre, que está formada por glóbulos blancos, glóbulos rojos, plasma, desechos de gases, nutrientes. Los glóbulos rojos transportan lo que es el oxígeno, las plaquetas que se encargan de la coagulación, y el plasma o líquido transportador donde se hallan inmersas las células. En los peces la circulación es simple, es decir, tiene un solo circuito. Sí, se puede apreciar que el corazón tiene dos cámaras: una aurícula que recibe la sangre que procede del cuerpo y un ventrículo que bombea la sangre que llega a las branquias para que se oxigene. Ambas cámaras están separadas por una válvula. En los anfibios existe un tabique que separa la aurícula derecha de la izquierda, extendiendo un solo ventrículo, que es lo que provoca la mezcla de la sangre oxigenada que llega a la aurícula izquierda con sangre venosa rica en oxígeno, en dióxido de carbono, que llega a la aurícula derecha. Ambas pasarán el ventrículo para ser enviadas a los pulmones y al cuerpo. En los reptiles, que han desarrollado un corazón más perfecto, en el que hay un tabique incompleto que separa parcialmente el único ventríloco en dos, pero que no termina de impedir la mezcla entre las dos sangres. La circulación es incompleta debido a que esta circunstancia doble, ya que representa dos circuitos, uno menor hacia los pulmones y otro mayor hacia las distintas partes del cuerpo. El corazón de mamífero. El corazón funciona como una bomba aspirante e impelente, para lo cual realiza movimientos de relajación llamadas diástoles y seguidos de movimientos de contracción llamados sístoles. Este ciclo cardíaco dura menos de un segundo y esta presenta tres etapas. La primera etapa es la diástole, que es cuando las paredes aurículas y los ventrículos se relajan y aspiran la sangre, la cual lleva hasta por las venas, y esta fase dura 0.35 segundos. La segunda fase es cuando la sístole auricular abre sus paredes de las aurículas y estas se contraen, y estas se abren las válvulas mitral y tricúspides y absorben la sangre llevándolos hasta los ventrículos. Este proceso dura 0.15 segundos. Y la última etapa es la sístole ventricular, que es cuando las paredes de los ventrículos se contraen y al absorber la sangre desarrollan en el ventrículo izquierdo, que esta sangre pasa a la arteria aorta, y las del ventrículo izquierdo pasan a la arteria pulmonar, que es directamente a los pulmones. Este proceso tarda 0.3 segundos, como lo podemos observar en esta imagen. La primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa, cuando es ya que la sangre se pasa a las arterias correspondientes, la del ventrículo derecho a la arteria aorta y el ventrículo izquierdo a los pulmones. ¿Cómo lo podemos observar en la imagen? Aquí se cumplen las tres etapas: la diástole, la sístole auricular y la sístole ventricular. Cuando el ventrículo izquierdo pasan a la arteria aorta y en el ventrículo derecho pasan a las arterias pulmonares. Para llevar a cabo el proceso de la circulación hay uno llamado mayor y menor. En el hombre se lleva a cabo la circulación mayor y la circulación menor, y esta es cuando los vasos sanguíneos constituyen un aparato circulatorio doble, ya que se lleva a cabo con una doble alineación, y completo, ya que
el corazón no mezcla la sangre oxigenada con la no oxigenada, ya que esta está dividida por aurículas, que estas dividen a los ventrículos, que no permiten que estas dos se relacionen. La circulación general o mayor, esta se lleva a cabo desde el ventrículo izquierdo y esta pasa a través de la arteria aorta. Esta será la que dirigirá la sangre a los tejidos del cuerpo. La sangre, esta cede oxígeno y además capta dióxido de carbono de los tejidos. Además, la sangre que llega de los tejidos, esta es pobre en oxígeno, pero muy rica en dióxido de carbono. Y entre las aurículas derecha del corazón, esta pasa por las venas cavas, la parte superior e inferior, y estas pasan hasta el ventrículo derecho. La circulación pulmonar o menor, la sangre es muy pobre en oxígeno, pero demasiado rica en dióxido de carbono. Esta sale del ventrículo derecho y es enviada a las arterias pulmonares, a los pulmones. Esta ya estando en los alveolos pulmonares, se libera el dióxido de carbono y se toma el oxígeno. La sangre ya está oxigenada y regresa a los pulmones, a la aurícula izquierda. Y esta es la que se lleva a cabo por las venas y esta es la que transfiere la sangre al corazón, pero ya de una forma oxigenada, ayudándose a convertir el dióxido de carbono en oxígeno, como lo podemos ver en el imagen. El corazón humano, está compuesto por 4 cámaras, 2 que reciben sangre, que son las aurículas, y 2 que expulsan sangre, que son los ventrículos. Entre las aurículas izquierdas y el ventrículo izquierdo, estas son las que llevan a cabo y llevan la sangre a la válvula mitral. Y el ventrículo derecho con la aurícula derecha son las que llevan a la tricúspide. Estas válvulas impiden que la sangre vuelva al ventrículo y a la aurícula correspondiente. El corazón se divide en 3 capas de diferentes tejidos. La primera capa es el endocardio, que está formado por tejidos epiteliales de revestimiento, y esta se continúa con el endotelio del inferior de los vasos sanguíneos. La segunda capa es el miocardio, que es la capa más voluminosa, y aparte de esto está constituido por tejidos muscular, que son de tipo especial y son los que cubren el tejido muscular cardíaco. El último es el epicardio, que es el que envuelve el corazón completamente. Acontecimientos eléctricos y mecánicos durante el ciclo cardíaco. Para poder entenderlos es indispensable que sepamos que el ciclo cardíaco es un patrón mecánico de sucesivas y alternadas contracciones y relajaciones que permiten que el corazón funcione como una bomba e impulse la sangre desde las venas hasta todas las arterias. Este patrón cuenta con 2 fases. La primera se le conoce como diástole o fase de relajación y la segunda como sístole o fase de contracción. Actividad contráctil de la fibra cardíaca. Para que las fibras cardíacas puedan iniciar correctamente el proceso mecánico de la contracción, es necesario que toda la información eléctrica que está localizada a nivel de la membrana se introduzca al citoplasma celular. Este es el lugar donde se encuentra la maquinaria contráctil. Para entender esto, el primer paso que debemos llevar a cabo es el de acoplamiento, excitación, contracción. Este acoplamiento es un mecanismo que depende íntegramente del calcio que está presente en el sarcoplasma. La despolarización que se sostiene durante la fase de la meseta en el potencial de acción cardíaco garantiza la entrada necesaria de calcio para la liberación del almacenado en el retículo sarcoplasmático. Posteriormente de este nos pasamos a la respuesta contráctil del músculo cardíaco. Esto ocurre por la prolongada duración del potencial de acción, que tiene como consecuencia que esta fase contráctil coincida temporalmente con la membrana que se encuentra en una situación de despolarización. Cuando el pico de tensión se alcanza antes de que se termine el periodo refractario absoluto y se acabe el periodo refractario relativo, el músculo se va a encontrar a la mitad de su relajación, por lo que va a coincidir con este otro, pero no podemos iniciar un nuevo ciclo si no se termina antes el otro. Dentro de las propiedades mecánicas tenemos que cuando el corazón se encuentra en una actividad normal, la distensión que presentan sus fibras musculares viene dada por el grado de llenado que tienen las cavidades cardíacas. Esto quiere decir que depende totalmente de la cantidad de sangre que entra en el corazón y que proviene de las venas.
A medida que el corazón se va cargando con volúmenes mayores de sangre, las fibras van a presentar un grado de distensión todavía mayor. Y esto es lo que va a hacer que respondan con una fuerza contráctil muchísimo más alta, por lo cual van a permitir que se realice el bombeo de volúmenes mayores con una mayor eficacia. Esta propiedad es la que garantiza que el corazón, estando en condiciones normales, bombee toda la sangre que recibe hacia todos los sitios que le corresponden. Otra de las propiedades mecánicas que podemos recalcar es que las células cardíacas tienen un metabolismo que es muy fuertemente aerobio. Esto les garantiza que tengan un adecuado soporte de adenosíntrifosfato. Para esto contienen muchas mitocondrias y mioglobina. Esta última es una proteína que les proporciona el color rojo a las células. Y si por alguna razón se compromete o por cualquier alteración el suministro de sangre o de oxígeno disminuye, su capacidad de supervivencia va a ser muy reducida y estas células van a tender a morir. Comenzando con el ciclo cardíaco, el ciclo se desarrolla al mismo tiempo en las dos partes del corazón, tanto en la parte derecha como en la izquierda, aunque se tiene establecido que las presiones son mayores en la parte izquierda. Si observáramos este proceso al mismo tiempo en un electrocardiograma, podríamos correlacionar los cambios mecánicos con los acontecimientos eléctricos que le suceden a este ciclo. Y podríamos demostrar que la unidad de acción del músculo es el auricular y el ventricular. Pero en sí, el ciclo cardíaco es una serie de ruidos que son recogidos en un registro que es denominado como fonocardiograma. Si quisiéramos nosotros percibir estos ruidos, lo podríamos hacer con la ayuda de un fonendoscopio. Y al oírlos tendríamos que el primer ruido se va a producir por el cierre de las válvulas auriculoventriculares en el inicio de la sístole ventricular, y el segundo ruido va a ser originado por el cierre de las válvulas semilunares al inicio de la diástole ventricular. Si quisiéramos proyectar onomatopéyicamente estos ruidos, tendríamos que el segundo sería más sonoro que el primero y se escucharía como si fuera un loop, dup, loop, dup. Concluyendo, tenemos que el ciclo cardíaco se define como una secuencia de eventos tanto eléctricos como mecánicos y sonoros que ocurren durante un latido cardíaco completo. Estos eventos van a incluir tanto la despolarización como la repolarización del miocardio, de las contracciones conocidas como sístoles y las relajaciones conocidas como diástoles, de todas las diferentes cavidades cardíacas. El cierre y la apertura de las válvulas está asociada a la producción de ruidos concomitantes, y todo este proceso ocurre en menos de un segundo.